La politóloga Rosario Espinal escribió un artículo hace unos meses hacia atrás, donde ella señala que ella observa las tres variables que permitieron que el PLD gobernara 20 años y estuviera estable, y entre ellas está la estabilidad económica, la unidad partidaria. Mientras se mantuvieron unidos, se mantuvieron en el poder. Lo que los sacó del poder fue la división de Danilo y Leonel. La economía está estable, no hemos crecido tanto como en los gobiernos anteriores a la pandemia, pero hemos crecido. Somos de los países del mundo que ha crecido. Y esa unidad de la oposición no existe. Eso es palabrerío. Mire, eso no existe. Yo dudo mucho que Danilo y Leonel lleguen a un acuerdo personal. Y dudo mucho, ¿por qué? Porque entienda esto. Mire, nada más que Leonel renuncie a la presidencia de la Fuerza del Pueblo, nada más sí. ¿Y usted cree que Leonel va a renunciar a la fuerza? Pero Leonel ha dado casi la vida por eso. Pero nada, vamos a imaginarnos que sí. Entonces, Alfredo, esas tres variables, ¿tú las compartes? Sí. Lo que te quería decir es que yo las asumo porque precisamente en nuestro canal de YouTube hemos los últimos meses hablado de eso y precisamente de esas tres variables que son las que le permitieron al PLD el control de la cosa pública por 20 años, 16 de ellos de manera ininterrumpidas, pues precisamente se dan ahora para darle el éxito a Luis Abinader y al PRM, tomando en consideración que la unión entre la oposición es prácticamente imposible porque Danilo como líder del PLD y Leonel como líder de la Fuerza del Pueblo no confían el uno en el otro. No confían ninguno porque ambos se han engañado a través del tiempo y eso hace imposible cualquier avenimiento, cualquier gesto de confianza entre ellos. Porque, por ejemplo, Danilo Medina y el PLD necesitan el apoyo, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo en lo municipal, que son las elecciones de febrero, porque ahí está la fortaleza del PLD. Pero Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo necesitan el apoyo del PLD en mayo, en las legislativas y en las presidenciales, que ahí en la legislativa es que está la fortaleza de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, Danilo Medina no tiene la confianza absoluta de que va a recibir el apoyo de la Fuerza del Pueblo en febrero, pero tampoco Leonel Fernández tiene la certeza de que va a recibir el apoyo del PLD en mayo. Porque si Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo apoyaran al PLD en febrero y resultase que salieran airosos con muchas de las candidaturas ganables, entonces esto te dice que lo pone en posición delantera para en mayo quedar, si no en primer lugar, por lo menos en segundo lugar respecto del partido oficialista, lo que automáticamente obligaría a la Fuerza del Pueblo, al PRD, a tener que apoyar la candidatura del PLD. Por tanto, eso hace que sea un poco difícil esa unidad, sobre todo en momentos como estos en que el presidente Luis Abinader se levanta con la legitimidad que le da el proceso. Y creciendo. Sí, que la principal encuesta lo indica marcando cercano a un 47, un 48%. Si tú tomas el universo de indecisos, que la mayoría de la encuesta lo grafican cerca del 20%, pues forzosamente si él te marca 47, 48%, entonces cercano al 48% de los indecisos son de Abinader. Pero encima de eso, tú tienes al Partido Revolucionario Moderno que está trabajando en la conformación de un frente de 20 o 22 organizaciones políticas para conformar una alianza para avanzar para ganar en primera vuelta, tratando de reeditar lo que hizo de alguna manera el entonces presidente Danilo Medina, que se alzó con la mayor cantidad, cercano al 60%. Es el candidato que ha ganado con el mayor porcentaje. Entonces, el PRM estaría tratando de reeditar eso, y si tomamos en consideración que en el proceso pasado los partidos minoritarios sumaron casi el 7% de los partidos emergentes, hicieron cerca del 7% en las votaciones.
Si estamos diciendo, y si tú te fijas que históricamente el PLD siempre fue con una coalición de partidos emergentes, en este caso no están con el PLD. Eso te dice a ti que esta coalición podría sacar entre 4 y 5% de los votos. Pero si tú coges el 45, 47, 48% de los indecisos, tú podrías tener 3 o 4 puntos. Con un 47 y estos puntos, tú tienes 51%. Entonces, y hay algo que yo observo, Alfredo, en donde me muevo. Hay mucha gente disgustada con el PRM. De esa gente que votó por el PRM, eso es pero cierto. es normal, eso es normal. Y es normal, es humano. Pero esa gente o no va a votar, pero esa gente, oye lo que te voy a decir, nunca votarían ni por Leonel ni por Abel. Bueno, bien nunca. Que tú traes de hecho, caso. yo lo he medido y yo he escuchado esta frase. Pudiera Luis Abinader haberlo hecho mejor y yo no estoy conforme. Pero le han preguntado delante de mí, encuestadores, ¿por quién usted votaría? Y le dice, yo preferiría votar por Luis. No, porque hay un detalle y hay que tenerlo en cuenta. La sociedad dominicana no sacó al PLD del poder por carecer de una obra de gobierno. La sociedad dominicana sacó al PLD y sus dirigentes del poder fue precisamente por las denuncias de corrupción, sí, por la ostentación, por la impunidad y por la dejadez. Fue eso, y prefirieron darle el poder al PRM. Entonces, hoy, muchas de esas personas se sienten satisfechas. De hecho, yo conozco personas, y voy a citar el nombre de uno aquí, de Freco yo, pero me atrevo a hacerlo porque es mi amigo Alexander Acosta de Cotuí, que no es PRMista, pero él votó por Luis y va a votar otra vez por Luis. Sí, Porque él dice, esa gente no va a votar por otra gente que no. Sentido, o no vota o votan por Luis. Pero oye la lógica, en la misma que tú decías, él dice, yo no voy a votar por Leonel, dice él. No voy a votar por Abel, dice él. No estoy muy de acuerdo con alguna cosa del gobierno, de los pero prefiero seguir con Luis. Pero prefiero votar por Luis, dice él. Yo me he dado cuenta que es una tendencia. Yo dije, pero bueno, ayer vi yo una entrevista de una persona en un programa de esos de YouTube y le preguntaron, ¿y por qué tú vas a votar? Y esa persona dijo, no, lo mismo. Entonces ella dijo, pero ¿sabes qué? Si decido votar, voto por Luis. Sí. Y le dijeron, ¿y por qué? Y decía, yo no voy a permitir que Leonel gane. Yo no voy a permitir que Danilo y Abel van a tener el poder. Oye, no, eso es verídico. De aquí aprovecho para mandar un saludo a mi gran amigo Alexander Acosta, y que sin su permiso utilicé el nombre aquí, pero yo sé que él no tiene problema con eso porque él eso lo dice públicamente en todos los canales de YouTube. Y esa es la situación. Entonces, mira otro detalle importante que hay aquí. Aquí se ha dado una situación ahora mismo con relación al interés nacional. Ahora mismo la oposición dejó al gobierno solo con la crisis que se ha presentado con el vecino país de Haití. ¿Qué pasa? La fuerza del pueblo, en la figura de Leonel Fernández, su presidente y candidato presidencial, se despachó diciendo que el gobierno de Luis Abinader había agarrado este tema con tintes politiqueros y se apartaron. De hecho, vimos declaraciones del expresidente Leonel Fernández que decía que Haití no tenía la razón, pero más que condenar a Haití, condenaba al gobierno del presidente Luis Abinader. No quedaba claro si estaba defendiendo, lo que sí quedaba claro era que estaba atacando al gobierno de Luis Abinader, siendo que en hechos, cuando el interés nacional está en peligro, está en juego, pues se olvidan los colores partidarios y ahí uno se une en pos de las autoridades nacionales para defender el interés nacional, porque los proyectos particulares son eso. El gran proyecto es el interés nacional, el proyecto nacional. Entonces, ¿qué pasa? La oposición se fue y dejó solo a Luis Abinader y al PRM manejando esta situación de la crisis con el vecino Haití. Obviamente que esta es una situación que la sociedad dominicana lleva décadas demandando que se encare la situación con Haití, de la mano de obra indocumentada, del trasiego de indocumentados, el abarrotamiento de los centros de los servicios, principalmente los centros de salud. Entonces, en este momento, ¿qué hace Abinader? Acordona un cordón de seguridad en la frontera, se recrudecen las deportaciones, denuncia internacionalmente que hay que reconocer al gobierno de Luis Abinader una victoria diplomática. Que hizo lo que ninguno habían hecho. Sí, porque aunque la oposición no quiere reconocerlo,
en parte, la aprobación de esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que ver con la campaña sistémica que el presidente Luis Abinader ha enarbolado cada vez que podía, internacionalmente. Cada vez mira, que podía. Soy testigo de que mi amigo Lugo Riz ha estado coordinando un equipo de no solo del partido de gobierno, sino con dirigentes de la oposición, donde está ahí Pelerín Castillo y otra gente que han estado en Norteamérica con las autoridades y legisladores de Estados Unidos y del Canadá, y en esta semana pasada estuvieron en Centroamérica, en el SICA, y eso ha contribuido a ablandar la opinión que había sobre la República Dominicana. Fíjate que por primera vez nosotros no nos doblan el pulso, porque siempre nos daban empujoncitos, pero ahora, producto de esa labor, de esa campaña sistémica, pues la cosa ha sido distinta. Entonces eso reditúa, cierto que eso reditúa en términos políticos, pero en términos electorales, pero la oposición se salió y dejó solo al gobierno. Y en un momento en donde los dominicanos estamos preocupados, no solo porque se cruzan de la frontera, sino porque ya han comenzado a hacer algunos, no todos, porque donde quiera hay malos y buenos, pero los malos son malos. Por ejemplo, el caso que pasó en Dajabón, ahora tuvimos un caso en El Ceibo, que se vincula unos vecinos haitianos, en el caso de homicidio inclusive. Y ha habido varios en la y línea eso es lo que fronteriza. nos enteramos. Entonces, ya se ha convertido en algo que nos está dando temor. Y eso hace que un presidente, por ejemplo, mira, hoy mismo, ayer, cuando grabamos el programa, nos enteramos que en la mañana estuvo el presidente en la frontera. Así es, así es. O sea, en medio de una situación, va y apoya a los que nos están ahí, vamos a decir. Y al pueblo le gusta eso. Y al pueblo le gusta eso. Porque el pueblo quería ver que se agarrara el toro por los cuernos en la frontera, que está resuelto, obviamente no está resuelto, hay que hacer muchísimas cosas, pero la sociedad está viendo que por lo menos se están encaminando cosas y va a presionar porque esas tropas se mantengan ahí, que eso sale costosísimo, déjame decirte. Mucho dinero. Eso sale costoso, muy costoso. Sin embargo, el trasiego de indocumentados. No, y paralelo a eso se aseguró que el canal La Vigía se repare. Exacto. O sea, la frontera no es simplemente que la bloquee, y ya está hablando de flexibilizar en la medida de lo posible el tema del comercio, que hay que buscarle la vuelta porque son humanos. O sea, que se ve a un presidente activo, como tiene que ser, políticamente en lo de él, como tiene que ser, porque imagínate, él se va a reelegir y todo eso ha aumentado. Alguien me habló que le ha aumentado como un 5% la popularidad a Luis. Tú que tienes mucho acceso a esas informaciones, ¿eso es cierto? Bueno, pero que lo estamos diciendo, sale de un proceso airoso, donde unifica su partido, y encima de eso... Se mantiene la economía estable. Porque ahí que vamos... Por ejemplo, en términos macroeconómicos, esto está estable el país. A pesar de la inflación. Sí, hay una inflación que es generalizada a nivel global, que afecta a la microeconomía, pero se están haciendo los esfuerzos. Que se podía tal vez hacer más, bueno, pero se está haciendo. Y encima de eso, entonces, uno de los temas que aunque no aparece en las encuestas, a la persona le preocupa, que es la inmigración indocumentada. Por mucho tiempo. Sí. Entonces, si él le está poniendo carácter a eso, obviamente que eso va a redituar en términos políticos favorables y algunos puntos va a sumar. De manera que yo veo muy difícil para la alianza opositora, a menos que Luis no cometa error, y Luis no anda cometiendo error en términos políticos electorales, veo muy difícil. Obviamente, faltan 7 meses para las elecciones presidenciales. Sí, pero de 4 años, 7 meses, y 4 es poco para las municipales. Probable que haga algo mal. Al contrario, él aprendió a gobernar más. Bueno, yo creo, bueno, sí, porque el presidente Luis Abinader, o sea, Luis Abinader como presidente, a mí me sorprendió, siempre tú sabes que yo te lo dije al principio. Yo estoy haciendo un análisis, yo no soy luisista, yo ni lo conozco, ni hago política. No, porque esto no es del punto de vista, esto no es político partidista, no. Estamos haciendo un análisis sistémico partiendo de las herramientas de análisis. En ese sentido, al día de hoy, sábado 7 de octubre del año 2023, a las 10 y algo de la mañana, yo no veo obstáculos para que Luis Abinader se vaya en primera vuelta en mayo, el 19 de mayo del año 2024, por lo menos hasta hoy. Mientras se mantengan esas 3 variables. Así es.